Bien, escuchábamos y veíamos la información preparada por Helen Naranjo sobre esa, ya la firma, la rúbrica del presidente de la República, una moratoria de 3 meses para aplicar las sanciones del impuesto al valor agregado, César, pero bueno, ¿eso qué significa? Decían que no aplica para las grandes empresas ni las empresas territoriales. Vamos a especificar qué es, estos son empresas medianas, vamos a ver de cuántos son esos capitales que se consideran empresas grandes, de cuántos son esos capitales de empresas medianas o territoriales. Tiene que seguirse declarando, más si se comete algún error, eso no va a implicar una sanción. Pero bueno, hay que ampliar un poquito más este tema. Y están con nosotros porque hay muchísimas dudas en este momento, todos los profesionales, los que venden servicios, los mismos agricultores como los trajimos aquí, la gente que tiene el servicio de busetas escolares o de turismo, en fin, el pago de los recibos de electricidad y del agua, a partir de cuándo, todo eso lo tratamos de evacuar durante una semana, pero aún así es insuficiente, las dudas son muchísimas, la plataforma es compleja, es de difícil acceso. Así que bueno, Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores Públicos, ya está con nosotros, es uno de los invitados sobre este tema esta mañana. Y bueno, vamos a tratar de entender por qué primero que nada, Ronald Artavia, fue necesaria una moratoria. ¿Qué estaba pasando con ello? Esa moratoria, cabe recordar, fue aprobada aquí en la Asamblea Legislativa. Escuchamos también al diputado Pablo Heriberto Abarca. Él había pedido por 6 meses, pero se aprobó por 3 meses. Buenos días, Ronald Artavia. Muy buenos días, doña Laura. Muy buenos días, César. Como usted bien lo dice, efectivamente el IVA trae cosas novedosas para todo el mundo. No es fácil. El formulario de declaración del IVA es un formulario complejo que adiciona una serie de temas que incluyen también lo que son las tarifas diferenciadas, y eso implica aprender todos. Nosotros los contadores también tenemos que ir aprendiendo sobre este tema y no escapamos a la dificultad que eso pueda tener. Entonces, efectivamente, para efectos de que los obligados tributarios no tuviesen problema con la interpretación adecuada de esos formularios o la presentación, el licenciado Abarca presentó ante la Asamblea Legislativa este proyecto para evitar que de la primera declaración, si un contribuyente cometía un error, tuviera ya sanciones que son importantes. Entonces, de ahí la instancia que hizo el diputado Abarca y que fue aprobada afortunadamente recientemente en la Asamblea Legislativa. ¿Errores de qué tipo, don Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores Públicos, errores de qué tipo por lo general pueden suceder? Bueno, efectivamente, doña Laura, hay errores que puede ser que una persona incluyó mal una casilla o que en algún momento en alguna de las casillas que tiene que incluir los créditos fiscales no lo incluyó en la casilla apropiada. Entonces, el formulario, como jala automáticamente la información, puede hacer que calculen mal el impuesto. A ese tipo de errores se refiere la moratoria, no a omisiones que sean adrede hechas por el contribuyente para bajar sus impuestos, que es la otra parte de la excitativa. Son errores que pueden verse como errores de interpretación del formulario, o que alguien, en lugar de poner un monte en una casilla, lo ponga en otro. A ese tipo de errores solamente se refiere. Ya a los otros tipos de errores que son causados por la persona adrede, a ese tipo de errores no se refiere la moratoria. Claro, le comprendo en cuanto a los otros errores que puedan ser causados de manera, adrede, como usted lo especificaba muy claramente. Pero Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores, puede pasar también que suceda por error. Quisiera que usted nos aclarara por qué las empresas que son, o que usted nos especificara, cuáles son las grandes empresas, cuáles son las empresas territoriales. Estamos hablando de cuánto es el monto de esos capitales que manejan esas empresas, que esas sí que no van a tener esta aplicación de la moratoria. Es decir, si cometen un error,
tienen que pagar la multa. Y aquellas empresas también decía que se encuentren morosas. Efectivamente, doña Laura, vea, están tipificadas como grandes contribuyentes aquellos contribuyentes que paguen en promedio anual 450 millones en impuestos y las grandes empresas territoriales 120 millones en impuestos en promedio anual de los últimos 3 periodos. Esos son los que están tipificados como grandes contribuyentes. Ahora bien, la moratoria no los incluye. ¿Por qué? No lo sé. Yo conversaba la semana pasada con un estimable colega y conversábamos sobre el tema de que por qué los dejaba fuera, si también tienen que acostumbrarse al nuevo formulario, a las nuevas disposiciones. Sin embargo, pues las consideraciones de la Administración Tributaria básicamente obedecen a que ese tipo de empresas tienen que estar mejor preparadas en lo humano y en lo técnico, lo tecnológico, para efectos de que puedan prever antes de que entre a regir la ley, tener dispuestos sus programas de tal manera que eviten o puedan evitar ese tipo de errores. Claro, comprendo. Pero bueno, también está participando precisamente profesionales que tienen dudas sobre esta moratoria. Así es, le vamos a pedir a don Ronald que se quede ahí para que escuche las preguntas y las dudas de Ernesto Chacón, quien es fotógrafo. Ernesto, muy buenos días. Tal vez para que nos plantees cuáles son tus dudas a propósito de este anuncio de la moratoria de las sanciones del IVA, pero igual pues se va a aplicar el impuesto. Así que adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿en qué me beneficia esos 3 días adicionales de moratoria? 3 meses. 3 meses, perdón, sí. Claro, sí, ¿en qué beneficia a una persona que ofrece servicios de fotografía? Este es el caso de Ernesto Chacón. Vamos a escuchar lo que dice don Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Bueno, esto en forma general, doña Laura y César, en realidad lo que da es un poquito más de paz, de tranquilidad al contribuyente a efectos de que si comete un error no se archivule, de que ya va a tener a la Administración Tributaria encima aplicándole sanciones, sino que va a tener la oportunidad de hacer las correcciones apropiadas y no acarrearse este tipo de multas. Obviamente, quienes estamos obligados a hacer la presentación y a cancelar el impuesto que nos corresponde, tenemos que estar claros de que tenemos que hacerlo en tiempo y en forma. Si cometemos errores, precisamente para eso es la moratoria. Pero está claro que nosotros el 15, bueno, el 16 porque el 15 es feriado, Día de la Madre. El 15 de septiembre es domingo, entonces se pasa para el 16. Y el 15 de octubre debemos presentar nuestra declaración del impuesto valor agregado. Eso definitivamente no es negociable para nadie, pero sí la moratoria nos da esa paz, nos da esa tranquilidad para efectos de que si cometemos un error sabemos de que no vamos a ser sancionados de una vez. Ernesto está preguntando y me imagino que habrá escuchado esta respuesta de Ronald Artavia. ¿Hay alguna otra duda? Este es el momento, don Ernesto Chacón, de hacer todas las consultas que usted guste. Adelante. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los gastos deducibles del IVA de lo que yo cobro como profesional? Digamos, ¿puedo meter todo sin excepción? Don Ronald Artavia, la consulta de don Ernesto Chacón. Porque se acuerde que esta ley de reforma fiscal no elimina la 7092, que es la ley del impuesto sobre la renta. Hace modificaciones como son las rentas de capital, como son las ganancias de capital, pero en la forma integral la ley 7092 se mantiene. Entonces usted tiene que irse al artículo 8 de la ley 7092, donde está el detalle de todos los gastos deducibles que la Administración Tributaria puede aceptar en función de su actividad. Entonces, don Ernesto, usted lo que tiene que ver es cuáles son todos aquellos gastos que usted considere que son necesarios para usted ejercer su profesión de fotógrafo y que tengan que ver con la generación específica de estos ingresos. Quiero decir con esto, por ejemplo, que los gastos médicos, los gastos de farmacia, la manutención suya en lo personal, esos no son gastos deducibles.
Por eso es que es importante que usted revise el artículo 8 de la ley 7092, en donde se detallan los gastos que son deducibles. Escuchando a Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores Públicos, se me venía a la mente dónde podría, él decía, bueno, un error en una de las casillas. Por ejemplo, usted podía citarnos un caso específico donde en esa declaratoria que usted aclaraba, se tiene que hacer el 16 de octubre, ¿verdad, César? Eso fue lo que escuché. El 16 de octubre me le metí a Ernesto Chacón, que está ofreciendo los servicios de fotografía, pero digamos, usted podría citarme un ejemplo de donde puedan ocurrir esos errores y cómo se puede considerar que algo es un error o que es algo, digamos, adrede. Bueno, doña Laura, los plazos para la presentación y liquidación del IVA son 16 de agosto, porque el 15 es feriado, Día de la Madre. El 16 de septiembre, porque el 15 es Día de la Patria, además de que es domingo. Y el 15 de octubre son las presentaciones de julio, agosto y septiembre. Ok, errores como por ejemplo, ahora hay tarifas reducidas. Puede hacer que una persona compre con tarifas reducidas, entonces a la hora de hacer el cálculo del crédito fiscal puede hacer que se equivoque de casilla. Entonces el sistema, si es una tarifa de un 2% o de un 13% y era un 2%, le va a calcular mal el crédito fiscal. A ese tipo de errores es a los que se refiere la moratoria. No que yo haga adrede para aprovechar un crédito fiscal mayor, ponga en la casilla que se me antoje. Eso ya sería un error material que lo considera la Administración Tributaria para efectos de aplicar una sanción. Bien, que se ahí, don Ronald, porque ya don Ernesto Chacón tiene otra consulta. Ernesto Chacón, fotógrafo. Adelante, don Ernesto. La que sigue sería, ¿qué relación tiene estos impuestos que yo voy a pagar mes a mes con los de renta, digamos? Sí, clarísimo. Y ha habido muchísima confusión en ese tema. Mucha confusión en si esta declaratoria está relacionada con renta o no, o qué pasa con la declaración de renta. Pero bueno, ahí está Ronald Artavia para contestarnos del Colegio de Contadoras. Adelante. Bien, don Ernesto, vea, hay que tener en cuenta dos cosas. La ley del impuesto al valor agregado es una nueva ley que nos afecta a quienes damos servicios. Es una ley que efectivamente mucha gente conoce, que vende bienes que han estado afectos sigue igual, pero quienes vendemos servicios es una nueva disposición que nos alcanza. Esto hay que hacerlo mensualmente, se liquida mensualmente y es los ingresos, sí, la sumatoria de esos ingresos que usted va determinando en la D104, que es la declaración del impuesto al valor agregado al final del periodo, o sea, al 30 de septiembre de este año y al 31 de diciembre en el 2020, tienen que ser sumarizados para efectos de la declaración del impuesto sobre la renta, sobre las utilidades, que esas son otras disposiciones. Y ahí usted tiene que considerar lo que hace un ratito le indicaba del artículo 8 de la ley 7092, en donde se detallan todos aquellos gastos deducibles que la Administración Tributaria le va a aceptar para efectos de generación de sus ingresos y determinar de esa manera cuál es la utilidad que usted obtuvo en el periodo y cuál es el impuesto que debe cancelar al fisco. Claro, no sé si en esto tiene una consulta más, porque a mí me llama la atención. Yo quería aprovechar que está y ya está por sentarse con nosotros también el director de tributación, don Carlos Vargas, ya va a estar por entrar con nosotros para que nos amplíe otro de los temas que tiene que ver con las exenciones. Pero Ernesto, no sé si usted tiene más consultas porque este es el momento. Ya me dicen que ya bastante, bueno, le habían aclarado bastante. Vamos a ver, me gustaría que usted nos aclarara a propósito de también otro de los temas que está allí circulando, lo de las exenciones. La Procuraduría General de la República declaró recientemente que se mantienen las exenciones tributarias. Ronald Artavia, ¿usted nos podría ampliar, como presidente del Colegio de Contadores, lo que esto significa?
Bueno, doña Laura, efectivamente, usted sabe que el Estado costarricense ha sido muy proteccionista de algunas actividades que como lógica consecuencia ha generado beneficios también al país. Entonces, desarrolló una serie de leyes particulares para otorgar exenciones sobre cierto tipo de actividades, como estamos hablando de los carros eléctricos, de los trenes eléctricos y una serie de actividades de tipo turístico. La ley 9635, por las razones que fueran, no las conozco, no incluyó esas exoneraciones. Entonces, ¿qué iba a pasar si las eliminaba o qué? Entonces, precisamente la Administración Tributaria hizo esa consulta a la Procuraduría General de la República y ella ya, como usted bien lo sabe, se pronunció para que se mantengan esas exoneraciones fuera de la ley 9635, o sea, siguen funcionando hasta que se extinga ese derecho otorgado por el Estado costarricense. Eso implica, eso se mantiene entonces, Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores. Igual también hay exoneraciones, me parece, para instituciones públicas. ¿Cuáles serían y si eso también se mantiene? Doña Laura, no tengo el detalle de todas las exoneraciones, son 78 tipos de exoneraciones. Sí sé en forma general que hay para carros eléctricos, para trenes eléctricos, para proyectos turísticos que incluso habían dejado pendientes la realización de algunas inversiones precisamente por la incertidumbre que esto le generaba, y ahora hay seguridad jurídica al pronunciarse la Procuraduría y pueden continuar con esas exoneraciones. Y como bien usted lo dice, para algunas instituciones del Estado que yo no conozco en detalle a cuáles se refiere y sobre qué es la exoneración. Pero sí, efectivamente, si la Procuraduría ya dijo que no obstante que no se incluyeron en la ley 9635, sí se mantienen hasta que se extingan. Entonces todos van a gozar de esas exoneraciones que la ley les otorgó en un momento determinado. Bien, ya nos acompaña acá también en el set de don Carlos Vargas, director de tributación. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando del tema de la moratoria. 13 meses da el gobierno para que la gente pues pueda acostumbrarse a este nuevo impuesto. Tal vez para que nos detalle, bueno, por qué estos 3 meses y de qué manera se vería beneficiada a la gente mientras se acostumbra al cobro del impuesto del IVA. Buenos días, don Carlos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un cordial saludo a quienes nos observan por este medio y quienes nos oyen también. Efectivamente, recientemente, finalizando la semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que lo que busca es dar un espacio para que la gente tenga un mayor tiempo para poder dimensionar adecuadamente todos los alcances de la nueva legislación que está en vigencia a partir del 1 de julio, especialmente en cuanto al IVA. Y pues bueno, estos 3 meses vienen a dar un espacio para que nosotros como administración podamos fortalecer y reforzar todo el trabajo que hemos venido realizando en cuanto a capacitación, en cuanto a formación y de divulgación de los detalles para que la gente pueda cumplir adecuadamente y sin riesgos de sancionarse. Sin riesgos de sancionarse. ¿Cuál es, Carlos Vargas, director de tributación, son esos errores que ustedes ya han logrado percibir o que se han logrado plantear por parte de las personas que declaran, que ustedes consideran sí era necesaria esa moratoria, que por cierto se había pedido por 6 meses y se aprobó por 3? ¿Era necesaria esa moratoria? ¿Cuáles son esos errores más comunes? Nos explicaba Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores, algunos de ellos, ¿verdad? El llenar esas casillas es complejo. Y si vamos a ver, este tiempo, esta pausa va a permitir cambios también en la página para que sea más amigable la página con las personas que tienen que declarar, Carlos Vargas. Bueno, efectivamente los compañeros de la Dirección de Tecnología están trabajando en temas de facilitar el uso de las herramientas tecnológicas que están puestas a disposición de los contribuyentes. El formulario nuevo que está puesto a disposición para declarar el IVA el 15 de agosto, pues ya tiene una serie de ayudas y controles cruzados de validaciones internas para minimizar los errores que pueda tener la gente. Aclarar, eso sí, que la obligación de presentar la declaración siempre se mantiene, ¿verdad? Y de pagarla en tiempo.
La moratoria es para errores que se puedan realizar en el contenido, en la Eso declaración es decir, de contenido. errores. Expliquémosle a la gente esos errores. Don Ronald Artavia hizo un esfuerzo también por explicarlos, pero que por lo general que no sean adrede, que no sean para declarar menos. Esos errores ustedes los han ubicado, Carlos Vargas. ¿Cuáles son? Bueno, en las últimas consultas que hemos recibido ha sido reiterado el tema de, bueno, si yo estoy grabado, si no estoy grabado, si tengo que, cuál tarifa tengo que cobrar, porque las personas se tienden a confundir si la tarifa que tienen que cobrar es el 13, si tienen que cobrar el 4, si tienen que cobrar el 2 o el 1, ¿verdad? O si están por el primer año están exentos. Que la ley establece que digamos en el caso de canasta básica por el primer año se va a estar exento. Entonces es un proceso para que la gente pueda ir aclarando las dudas que pueden tener en cuanto a la definición de este tipo de detalles que son muy particulares ya de la aplicación. Ya cuando se va al caso concreto, pues las dudas y los detalles empiezan a surgir y entonces ahí es donde pues las personas tienen que tener mayor cuidado. ¿Dónde tiene la gente que ir justamente a evacuar esas dudas, don Carlos? Porque bueno, es una de las preguntas que se ha hecho, la poca accesibilidad o facilidad para que la gente acceda a información clara que les ayude a entender cómo proceder. Bueno, nosotros desde antes del 1 de julio hemos tenido una estrategia con múltiples canales o vías de comunicación e información con la gente. Tenemos un sitio de preguntas frecuentes, en la página del ministerio es virtual, tenemos infografías que explican contenidos particulares del IVA que van surgiendo a partir de las mismas dudas y mismas consultas que hace la ciudadanía, ¿verdad? Como para poder ir y entonces lo que hacemos es que lo ponemos en una infografía para que la gente pueda dimensionar mejor esos detalles. Tenemos videos de autoayuda, hay un video explicativo paso a paso de cómo ir llenando la declaración del IVA. ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se consigue ese video? Todo eso está en la página del ministerio, en la marquesina que está, digamos, uno entra a www.hacienda.go.cr y donde van pasando las pantallas, ahí aparecen las diversas informaciones. Igual tenemos el Centro de Información Tributaria, que estamos con la misma gente, pues estamos tratando de reforzar los funcionarios para poder atender en mayor medida la cantidad de llamadas que se están recibiendo. Don Carlos Vargas, una de las propuestas es... Bueno, quería preguntarle dos cosas para ir cerrando, porque sé que también tiene tiempo limitado. ¿Será suficiente estos 3 meses para que la gente se ponga, digamos, decir, yo sé que usted me va a decir, bueno, es lo que los diputados nos aprobaron, ¿verdad? Son 3 meses, no los 6 que se había previsto, pero ¿serán suficientes para que la gente pueda tener... como ubicarse en lo que es esta nueva forma, este nuevo cambio de la cultura tributaria, número 1? Y bueno, me llama la atención muchísimo también, quería saber si ustedes van a hacer cambios en la página que la hagan más amigable, porque es el otro grueso de las quejas que uno recibe como medio de comunicación. Bueno, como explicaba, los compañeros de la Dirección de Tecnología están trabajando en eso para hacerla más accesible. ¿Van a haber cambios? ¿Van a hacerla más accesible? Trabajando en los cambios. ¿En qué plazo? Esos son los compañeros de la Dirección de Tecnología, no dependen, digamos, de la Dirección General de Tributación. La tecnología es corporativa, es de todo el ministerio y son lineamientos que trascienden más allá del tema meramente fiscal, tributario. Se me olvidaba comentar también el tema de las charlas que se están impartiendo en cada una de las administraciones. En todo el país tenemos administraciones territoriales. Hay un sitio en la misma página del ministerio donde las personas pueden ingresar, ver cuáles son las charlas que están disponibles y registrarse en línea. Sí, lamentable que en no pocas ocasiones tenemos el cupo y no llega ni la mitad de la gente que se registra. Pero no será al revés, más bien, don Carlos, esta moratoria fue necesaria porque faltó más educación al persona contribuyente.
Yo creo que no. Vamos a ver, estos 3 meses son 3 meses adicionales. Recordemos que la ley se aprobó desde diciembre del año pasado. Ya la gente tenía 6 meses, Pero digamos, en la normativa general. Hubo todo un proceso muy amplio, muy participativo, pocas veces en la historia visto en cuanto a la difusión y a la socialización de las normativas que se iban a poner en vigor. Los reglamentos, resoluciones, todo eso sufrió un proceso de consultas muy amplio, incluso de preconsultas, algo que no está regulado en la ley y que nosotros lo promovimos en el ministerio. Estos 3 meses, pues lo que vienen es a reforzar esta recta final para que las personas pues puedan informarse y capacitarse adecuadamente y empezar a cumplir la normativa vigente. Escuché ya una expresión que decía: nos lanzaron a la guerra sin armas, cuando se habló de la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. ¿Cree usted que eso fue lo que pasó y por eso fue necesaria la moratoria? Yo no lo pondría así, yo no lo pondría en esos términos. Yo lo que sí creo es que la moratoria nos da un espacio, una gran oportunidad para que podamos continuar reforzando el tema de capacitación e información. Los que están morosos no van a recibir ese beneficio. ¿Cuántas personas están morosas? ¿O cuántas personas jurídicas y físicas? ¿De cuánto es esa morosidad? Vamos a ver, lo que pasa es que el tema de morosidad es diferente del tema de la moratoria. La moratoria es para efectos de aplicar las sanciones por incumplimiento en la normativa de fondo. Sí se mantiene la obligación de presentar la declaración en tiempo y pagar lo que se declara en el momento en que se declara. Eso sí es importante recordárselo a la ciudadanía. La morosidad pues podría empezarse en cuanto al impuesto al valor agregado a ver a partir de la primera declaración que se reciba, que sería entre el 1 y el 15 de agosto. ¿Por qué se dice que no aplica para personas morosas? Es decir, porque digamos, en el caso de la amnistía le permitía a los ciudadanos, que fue la que se dio se aprobó aquí en la Asamblea. Sí, se aprobó y se dio entre diciembre y febrero pasado, permitía la cancelación de deudas pasadas sin intereses y con una reducción de multas. En esta ocasión, pues la moratoria, o la ley que establece esta moratoria, lo que establece es la posibilidad de declarar y pagar el impuesto sin el temor de que si yo incurrí en algún error, pues me vayan a sancionar por ese error. Hay artículos del Código Tributario que establecen sanciones bastante fuertes del 100 o del 150% del impuesto dejado de pagar. Entonces son sanciones bastante severas. Bueno, entonces aplica ya estos 3 meses como de un poquito de paz, de calma, ese es ese llamado, y habrá cambios en la página para hacerla un poco más amigable. Eso nos dice Carlos Vargas. Así es. Bueno, muchas gracias al director de tributación también por acompañarnos aquí en este tema para ponerlo en perspectiva, que también genera muchísimo interés, César, y que genera pues también consultas, dudas en qué me beneficia a mí esta moratoria, como muy bien decía Ernesto Chacón, quien ofrece los servicios de fotografía y nos acompañó esta mañana, y Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro siguiente tema de fondo.